prácticamente acaba de iniciar un nuevo año, ¿verdad? ¿Qué proyectos tienen para este año que viene? Bueno, para este año que ya inicia, ¿qué planes tienen? ¿Para dónde van? ¿Qué desean? Hoy vamos a estar hablando, y ese es el título de mi enseñanza, de cómo iniciar este 2026. ¿Qué quiere el Señor de nosotros ahora que estamos empezando este año? Y que yo espero, mis queridos hermanos, que lo que aprendamos hoy, aunque eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, sea una verdad que recordemos no esta semana, no solo este domingo, hoy, sino que sea una verdad que recordemos todo el año. ¿Me lo promete? Que cuando venga el momento difícil, cuando venga la aflicción, usted va a hacer el esfuerzo de acordarse de la primera enseñanza que dio el pastor por allá en enero del 2026, porque esta enseñanza es muy importante. Lea conmigo, por favor, la porción de la Escritura que vamos a estar estudiando hoy, y quiero contarle unas cosas previas antes de entrar a nuestro estudio. Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 al 42. Dice Jeremías: ¿quién es aquel que habla y así sucede a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Tú no has perdonado. Entonces vamos a enfrentar a esa preciosa porción de la Escritura, pero antes de eso quiero contarle algo que ocurrió más o menos hace 100 años en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se le conoce a la Primera Guerra Mundial? La guerra de las ¿qué? De las trincheras. Fue una guerra en la que los ejércitos hacían unos grandes huecos en las sabanas y allí se metían los soldados y desde lejos iban disparando y a medida que podían iban avanzando, pero fue una locura esa guerra. No tengo exactamente el dato de cuántas personas murieron en esa Primera Guerra Mundial, pero fueron millones de personas que murieron. Y fue una guerra muy cruel. Por primera vez en una guerra se usaron armas químicas, tiraron gas cloro, que es más denso que el aire, y el gas cloro iba por la sabana y se metía en las trincheras y estos soldados quedaban asfixiados. Era una muerte muy, muy agónica. Fue una guerra bastante cruel. Después de la guerra, uno de los soldados, llamado Otto Dix, pintó en un lienzo, algo grande de 2 metros por 1 metro, lo que él considera que representa los hechos vividos durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, ese cuadro de Otto Dix que aparece en pantalla se llama The Trench, la trinchera. Y aunque sé que no lo puede visualizar muy bien desde allá, déjeme contarle qué es lo que hay en ese cuadro. Hay hombres empalados, hay hombres descuartizados, hay cerebros rondando por ahí en el cuadro porque se les partía la cabeza y quedaba el cerebro por allí. Y es una pintura que grafica muy bien lo ocurrido durante la Primera Guerra Mundial, pero que generó todo un escándalo en 1923, después de la Primera Guerra Mundial, porque en un museo alemán la expusieron. Las personas decían: no pongan ese cuadro. Ese cuadro revive ese momento del cual nos queremos olvidar. Para los soldados que también participaron en esa guerra, enfrentarse a esa pintura fue un impacto muy fuerte porque les recordó todo lo que habían vivido. Y finalmente el museo tomó la decisión de esconder el cuadro, de guardarlo y devolvérselo a su autor, y nunca más volvió a publicarse. Después, en la Segunda Guerra Mundial, ese cuadro se perdió, pero allí está esa pieza de arte. De forma muy similar, así como esta pieza gráfica representa lo vivido durante la Primera Guerra Mundial,
Hay 2 capítulos en la Biblia que representan de forma textual uno de los peores acontecimientos vividos por la nación judía en el Antiguo Testamento. Quizás el peor episodio de los israelitas, de la nación judía vivido en toda la historia, es el episodio nazi, lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Pero equiparable a ese acontecimiento de los nazis, hace 500 años antes de Cristo, 530 años, los judíos enfrentaron crueldad pura a manos del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien decidió ir a invadirlos. Y en el capítulo 1 y 2 de Lamentaciones se narran de forma muy detallada lo grotesco que fue esa invasión. En el capítulo 1 de Lamentaciones se representa a la nación judía como una viuda desesperada que no encuentra a sus hijos. Ha sido desolada, ha sido abandonada, abusan de ella y no encuentra consuelo en absolutamente nadie. Capítulo 1 de Lamentaciones. Capítulo 2 de Lamentaciones, ahora aparece el responsable de aquel que permitió que la nación pasara por esta situación. Y le doy una noticia: en el capítulo 2, ni en el 1, ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5, aparece el nombre de Nabucodonosor como el responsable de lo que estaba ocurriendo. El responsable directo de que la nación estuviera pasando por esa agonía tan fuerte, según el capítulo 2 de Lamentaciones, es Dios mismo, quien había tensado su arco contra la nación judía por causa de su pecado. Y toda la ira y el castigo de Dios estaba cayendo sobre ellos, y vieron de primera mano la justicia y la ira de Dios por causa del pecado. No había otro responsable, no había otro quien lo hubiese causado, lo había causado Dios mismo. Y en el capítulo 3, Jeremías, que fue el que escribió Lamentaciones, ya deja de hablar de Jerusalén, de Judá, y ahora empieza a hablar de él mismo. Y él cuenta su propia experiencia en medio de la aflicción. Tú quebraste mis huesos, tú me abandonaste, tú no escuchas mis oraciones, tú me desamparaste. Y dice Jeremías: pero aún así, con todo esto, me atrevo a decir que nuestro Dios es justo, que nuestro Dios es fiel, y que sus misericordias son nuevas todos los días, y que si nos volvemos a Él de corazón, Él está listo y dispuesto a perdonarnos. Y ese discurso del capítulo 3 de Lamentaciones, de la mitad hacia adelante, es un discurso precioso. Y esta porción que vamos a estar estudiando allí o hoy es una porción de esas palabras de Jeremías, donde encuentra consuelo en medio de esa situación. Y el consuelo lo encuentra descansando en que Dios es soberano y que lo permitió. Mis queridos hermanos, yo no sé qué venga este 2026 para nosotros. Queremos que vengan buenas cosas, ¿verdad? Pero como cantábamos ahorita en el tiempo de alabanza, que lo que venga, venga, y nosotros podamos decir amén, amén. Vamos a revisar esta porción de la Escritura y vamos a encontrar allí unos principios importantes. Punto número 1, allí en su material. Iniciemos el 2026 reconociendo que Dios gobierna sobre todo. Iniciemos el 2026 reconociendo que Dios gobierna sobre todo. Y acompáñenme otra vez, por favor, al versículo 37 y 38. Dice la Escritura. Lea estos 2 versículos atentamente conmigo, son preciosos. Pregunta Jeremías: ¿quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? Voy a quedarme por ahora con esa pregunta que hace allí Jeremías. ¿Qué es lo que está diciendo allí Jeremías? ¿Cuál es ese ser humano? ¿Quién es esa persona que determinó hacer algo, que pensó hacer algo, que planeó cómo hacer algo y lo llevará a cabo sin que pase por el filtro de nuestro Dios soberano?
Y la respuesta es, no lo hay. Cualquier persona de este mundo, de cualquier tiempo que haya vivido, puede haber pensado hacer lo que quiera, puede haber planeado hacer lo que quiera, pero no lo pudo haber hecho, ni lo podrá hacer si no es porque el Señor lo permite, porque Él está en control y en gobierno de absolutamente todas las cosas que pasan en la historia de la humanidad. Que Maduro haya sido presidente de Venezuela, el Señor lo permitió. Que Donald Trump haya capturado a Maduro, el Señor lo permitió. Que hoy en día Gustavo Petro sea nuestro presidente, el Señor lo permitió. Lo que vaya a pasar el 2026 en las elecciones, ¿quién lo va a permitir? El Señor. Eso debe traer tranquilidad a nuestras vidas, el entender que el Señor está obrando, y aunque desde nuestra perspectiva no podamos entender muy bien el qué está haciendo o el por qué lo está haciendo, no significa que Él no lo esté haciendo. El Señor se vincula activamente con la historia de la humanidad. Él no simplemente creó el universo y lo puso a andar y se desvinculó de él. No, Él participa activamente de cada uno de los acontecimientos. Por lo tanto, Él está en control de todas las cosas. Amén. De lo bueno y de lo malo. Tenemos cierta inclinación a querer justificar a Dios de las cosas que nosotros calificamos como malas. Entonces yo recuerdo alguna vez de algún terremoto muy fuerte que ocurrió en ¿dónde fue? Como en el 2006, ¿alguien recuérdemelo? No, que hubo un gran tsunami y murieron miles de personas en Filipinas. Y la gente decía, Dios no pudo haber permitido ese terremoto. Dios no lo pudo haber permitido. Porque Dios todo lo que hace es bueno. Entonces, si murieron cientos de miles de personas, no pudo haber sido nuestro Dios. El Señor solo hace cosas buenas, solo permite que pasen cosas buenas. Entonces, si no fue Dios, ¿quién fue? El diablo. El diablo. Y andamos achacándole muchos de los males al diablo. Pero Jeremías quiere corregir esto de las personas del pueblo, y sea el momento hoy para corregirlo también nosotros. Versículo 38. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. ¿No es el Señor el que permite que las cosas que nosotros calificamos como buenas o malas ocurran? Y la respuesta es amén, sí es Él. El Señor dice en Isaías capítulo 45 que Él es el que crea la luz y que crea las tinieblas, que Él es el que forma los cielos y que forma los infiernos, que Él es el que trae el bienestar y el que trae la calamidad. Él es el que permite todas estas cosas. Entonces usted imagínese ahora al pueblo judío, después de haber enfrentado esta masacre de parte de Nabucodonosor, escuchando esto. Es como si Jeremías le estuviera diciendo a estas personas, entiendan que si ocurrió esto, primeramente es porque Dios lo permitió. Por lo tanto, no anden echándole culpas a Nabucodonosor, ni a las circunstancias, ni a otras cosas. El Señor lo permitió. Tremendo, tremendo. Entonces Jeremías usa estos dos versículos para explicarle al pueblo de Judá lo que pasó. Es decir, que nosotros podríamos decir que todo lo que ha pasado hasta ahora en nuestra vida, del 2026 hacia atrás, ¿quién lo permitió? El Señor. Pero este mismo principio también nos sirve para confiar en lo que vendrá, para eventos futuros, porque el Señor sigue teniendo control de todo lo que ocurrirá. Entonces permítame aprovecharme por unos instantes de estos dos versículos para hablar de algo que va a ocurrir este 2026 a futuro. ¿Está bien? Letra A. El Señor permite que planeemos. El Señor permite que planeemos. Proverbios capítulo 16, versículo 1. Vamos a estar girando entre Lamentaciones y Proverbios todo el tiempo.
¿Qué dice Proverbios 16:1? Los propósitos del corazón son ¿de quién? Del hombre. Pero la respuesta de la lengua es del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo este proverbio? Que tú en tu corazón puedes hacer los propósitos, planear los propósitos que quieras. Y de hecho eso está bien y es necesario. La Biblia nos llama a planear, a organizarnos. ¿Qué quieres para este 2026 a nivel individual? ¿Qué quieres este 2026 a nivel familiar, a nivel económico, a nivel eclesial, a nivel espiritual? Planéalo, porque el Señor nos está dando ese permiso de que en nuestro corazón hagamos nuestros propios propósitos, nuestros propios planes. Y eso es bueno. ¿Está bien? Pero lo que está después de la coma es precioso. Pero la respuesta de la lengua es del Señor. Básicamente lo que está diciendo ese proverbio es: lo que finalmente va a ocurrir es lo que el Señor determine que ocurra. Por lo tanto, escuche esta frase: planear no es falta de fe. Creer que nuestros planes obligan a Dios, sí lo es. Planear no es falta de fe, pero creer que mis planes Dios tiene que cumplirlos, eso sí es falta de fe. Hermanos, por lo tanto, hay que planear. Organicémonos para este 2026. ¿Qué viene para este año? ¿Para dónde vas este año? ¿Qué propósito tienes? ¿Qué objetivo tienes? Planéalo. Y cuando tengas tus planes, letra B, el Señor nos pide que le presentemos nuestros planes. Proverbios 16, en el mismo proverbio, mismo capítulo, en el versículo 3, dice el texto: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. ¿De qué sirve planear si finalmente va a ocurrir lo que el Señor determina que va a ocurrir? ¿De qué sirve que yo le presente mis planes si finalmente Él es el que va a tomar la decisión? Bueno, déjeme explicarle esto con una pequeña analogía. ¿Quiénes tienen hijos entre los 5 y 12 años? Ok. ¿Les gusta preguntarle a sus hijos qué quieren de cumpleaños? ¿Y les gusta a ustedes escuchar qué es lo que quieren sus hijos de cumpleaños? Okay. Sé de unos papás que determinaron que hasta que la muchachita cumpliera 16 años no le iban a dar celular. Tomaron esa decisión. No va a pasar. Pero ellos, año tras año, ella tenía 8 o 9 años, le preguntaban ¿qué quieres de cumpleaños? Y ellos siempre iban a escuchar la misma respuesta: papi, yo quiero un celular, yo quiero un celular. Y ellos la escuchaban porque les gusta escucharla, pero ya habían determinado que eso no iba a ocurrir hasta que ella tuviera 16 años. Así funciona con el Señor. El Señor se alegra cuando nosotros le presentamos nuestros planes, porque Él es un padre que se alegra de nosotros como hijos. ¿Qué quieren? Y entonces nosotros vamos delante de Él: Señor, mira, yo quisiera esto, yo quisiera esto, yo quisiera esto. Pero Él ya determinó el momento en que eso iba a ocurrir. Si esta niña del ejemplo a los 16 años les dice a los papás: quiero un celular, ¿qué va a pasar? Se lo van a dar, porque el Señor determinó que ese era el momento en que iba a ocurrir. Por lo tanto, entonces, para recapitular la idea: planea para este 2026, organízate, preséntale tus planes al Señor, pero finalmente confía en que la respuesta, letra C, el Señor tiene la última palabra. Él es el que va a determinar qué es lo que va a ocurrir. Proverbios 16:4 dice la Escritura: todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, hasta el impío para el día del mal. Todo lo que hace el Señor,
todo lo que permite, todo lo que crea, tiene un propósito en su plan soberano. Incluso el malvado, el impío que crea, para el día del mal, el día del juicio, cuando lo condena. Ya hemos hablado de eso, de la soberanía de Dios en la creación del hombre. El caso es que todo lo que el Señor permite tiene un propósito, ¿cierto? Si el Señor te dice que sí a un plan que tú diste, es porque está alineado a sus propósitos. Si el Señor te dice que no a un plan que tú le presentas, no está alineado a sus propósitos. Puede que no sea ese el momento. Porque, mis hermanos, el Señor tiene una agenda, y esa agenda está por encima de mis propios intereses, de mi propio gusto, de mi propia voluntad. Y si, por ejemplo, diera que la agenda del Señor para que se cumpla es que va a haber una situación difícil en Colombia este año, pues así va a pasar. Y tú puedes pedirle que no ocurra, pero si el Señor determinó que va a pasar, va a pasar. Entonces tenemos dos opciones con eso. O nos peleamos con el Señor, pero tú por qué permites, pero tú por qué haces, o decimos, Señor, es tu voluntad y confío en eso y sé que es lo mejor para ti. ¿Está bien? Usted me entiende lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ya que no sabemos qué viene para este 2026, iniciemos reconociendo que Dios gobierna sobre todo, pero unámonos a las palabras que Job le dice a su esposa después de que ya habían pasado un montón de problemas. Job le dice a su esposa en Job capítulo 2 versículo 10, pero él le dijo, mujer, esposa, ¿qué le había dicho la esposa? Maldice a tu Dios y muérete. Él le dice a su esposa, hablas como habla cualquier mujer necia. Y pregunta Job, ¿aceptaremos el bien de Dios pero no aceptaremos el mal? Quédese con esa pregunta un momento. En esto que viene, este año que viene, ¿aceptaremos de Dios lo bueno y no lo malo? Cuando las cosas marchen bien, bendeciremos su nombre, y cuando las cosas marchen mal, ¿no lo bendeciremos? Cuando las cosas marchen bien, diremos confío en el Señor, y cuando las cosas marchen mal, quitaremos nuestra confianza de Él y la pondremos en otras cosas. No. Descansemos en que nuestro Dios es soberano. Amén. Entonces, ¿cómo cree que le habrá quedado el ojo a estos judíos después de la masacre de Nabucodonosor al escuchar estas palabras de Jeremías? El Señor tiene el control de todo, tanto lo bueno como lo malo. Pero la pregunta que seguramente le surgía a estos judíos después de esta masacre es: ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué Nabucodonosor vino y nos devastó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y en las palabras de Jeremías, él les va a contar las razones de por qué pasó lo que pasó. Segundo punto, iniciemos el 2026 examinando nuestro caminar delante de Dios. Examinando nuestro caminar. Entonces Jeremías les dijo, el Señor es soberano, de Él viene lo bueno y lo malo. Y después continúan el discurso, versículos 39 y 40. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a ¿qué? Frente a sus pecados. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. En ese versículo 39 es como si Jeremías les estuviera diciendo: ¿es en serio? ¿Es en serio que se están preguntando por qué les está pasando lo que les está pasando? ¿De verdad tienen el descaro de preguntar por qué está pasando esto? Sean valientes frente a sus pecados. En otras palabras, se les olvidó que durante mucho tiempo nos hemos apartado del Señor de forma deliberada, que abandonamos su palabra, le está diciendo Jeremías a este pueblo, que nos hemos inclinado hacia otros dioses, que a los ricos están oprimiendo a los pobres,
que no estamos perdonando, que estamos siendo injustos y que nos olvidamos por completo del Señor. ¿Se les olvida de eso, pueblo? Le diría Jeremías a los judíos. Para colmo de males, durante años el Señor estuvo enviándoles profetas para que se arrepintieran de su maldad y volvieran al Señor. Pero aún cuando el Señor enviaba a estos profetas, no los escuchaban, y si no es que algunos los mataban. Y le dieron la espalda por completo a las advertencias y a las señales que Dios les daba para que volvieran su corazón al Señor, pero ellos siguieron de tercos en su maldad. Entonces ahora viene lo que viene, pasa lo que pasa en consecuencia de sus pecados, y ellos están preguntando, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué ocurre lo que ocurre? En esta ocasión, lo que estaba pasando era justamente la paga, las consecuencias del pecado que el pueblo cometió durante años. Pero déjeme hacer una aclaración aquí. No siempre las cosas malas que nos ocurran van a ser por causa del pecado. Hay ocasiones en que simplemente las cosas malas van a ocurrir por agentes externos. Y le pongo de ejemplo a Job. ¿Job había pecado? No, y vino gran calamidad sobre él y sobre su familia. Y toda Job, la mayoría de los discursos de los amigos de Job, es tratando de encontrarle cuál había sido el pecado que Job había cometido para que le pasara eso que le pasó. Y finalmente no encontraron ningún pecado. Lo que le pasó a Jesús en la cruz, los azotes, ¿fue por algo que él cometió, por algún pecado que él cometió? No. Lo que le pasó a Pablo en las persecuciones, en los azotes, ¿fue por causa del pecado? No, fue incluso por causa de seguir a Cristo que le vinieron estas dificultades. Entonces, no siempre los problemas que vienen son por causa del pecado, sino porque el Señor lo permite. Pero tenemos que reconocer que en la mayoría de casos, las situaciones difíciles que vivimos es por causa de nuestro pecado. Y vamos a tomarnos unos minutos para hablar de esas consecuencias que vienen por causa del pecado que andamos cometiendo. ¿Está bien? Letra A. Examinemos nuestro camino. Proverbios 16, otra vez Proverbios 16. El versículo 2 dice lo siguiente: todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. ¿Qué es lo que está diciendo ese proverbio? Que hay personas que han llegado a cierto grado de maldad que ya han perdido la conciencia sobre el pecado que cometen. ¿Usted sabe qué es cauterizar algo? Cuando una herida está abierta, la queman, cauterizan, ¿sí? La Biblia utiliza un término en Timoteo, de la conciencia cauterizada. O sea, hay personas que en su conciencia ya ni siquiera saben que están pecando. Y entonces aparecen frases como las siguientes: ante negocios ilegales, ante trampas, ante chanchullos, dicen las personas, pero es que yo llevo haciendo esto tantos años. Yo voy a la iglesia, no, yo amo al Señor, pero yo llevo haciendo esto tantos años. Pastor, es que así funciona el mercado. Entonces, si yo no hago estas trampas, si yo no hago estas cosas ilícitas, ¿me voy a quebrar? Y entonces ya no siente nada en su conciencia cuando miente o cuando recibe un dinero equivocado. Pastor, es que yo soy así. Yo soy orgulloso. Toda mi familia durante todos los de ahí para atrás son de un orgullo pesado, entonces yo soy de ese mismo orgullo. Entonces yo no pido perdón. Yo no pido perdón. Nunca me enseñaron a pedir perdón. Yo nunca pido perdón. Y ya ni siquiera consideran que eso es pecado. Hay personas que se acostumbraron a mentir y personas que asisten a las congregaciones. Hay personas que se acostumbraron a robar y asisten a las congregaciones. Hay mamás que han abandonado a sus hijos en la parte espiritual y ni siquiera creen que eso es pecado.
Hay papás que han abandonado a su hogar en la parte espiritual y no creen que es pecado. Y tienen la conciencia cauterizada con ese tema. Y pasa el tiempo, y pasan los años, y siguen en lo mismo. ¿Cómo esperan que no vengan consecuencias? ¿Cómo esperan que no ocurran cosas? Entonces lo mismo este pueblo, años lejos del Señor, ¿cómo esperaban que no ocurrieran cosas? Tienen que pasar cosas. Es más, amada iglesia, bendito sea el día en que a causa de nuestro pecado, conscientes o no de ellos, vengan consecuencias, porque ese día las consecuencias, si Dios lo permite, nos van a poner de rodillas delante del Señor a pedirle perdón por nuestro pecado. Pero qué peligroso el día en el que no vengan consecuencias por nuestro pecado, porque ese día nuestra conciencia se va a endurecer aún más y creeremos que no necesitaremos del Señor en ese momento. Así que si algo puedo pedirle yo al Señor por nuestra congregación, y todos estamos incluidos allí, Señor, que vengan consecuencias por nuestro pecado, para hacernos conscientes de nuestra maldad y poder buscar ayuda, o si no, no va a ocurrir. Dice otra vez el Proverbios 16:2, entonces todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos. Él piensa que está limpio, él piensa que está haciendo las cosas bien, pero hay alguien que escudriña mucho más profundo y dice, pero el Señor sondea los espíritus. Y queridos hermanos, en línea con este proverbio, quiero decirles que Pablo le escribió a la iglesia en Corinto, que era una iglesia muy similar a esta, donde se congregaban personas que decían que eran creyentes. Y la orden de Pablo para ese grupo de personas, y es la misma orden para nosotros, 2 Corintios 13:5 es la siguiente: pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos. No se trata de venir a una reunión, no se trata de aparentar ser cristianos. Se trata de examinarnos, de revisarnos, de contrastarnos, a ver si realmente somos creyentes o no lo somos. Y si hacemos el contraste, y ya le voy a decir con qué tenemos que contrastarnos, si hacemos el contraste y las cosas salen bien, soy creyente, me arrepiento de mi pecado, sé que necesito ayuda del Señor, pues amén, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Pero si no, si definitivamente sigo pecando deliberadamente y no tengo ninguna intención por dejar de pecar, es momento de preocuparse y de doblar y de inclinar el rostro y pedirle perdón al Señor y arrepentirse del pecado y creer en el Señor como Salvador. ¿Con qué es ese contraste? ¿Contra qué debemos examinarnos nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe? Frente al cristiano que tenemos al lado. Es que el creyente que yo conozco desde hace años también lo hace, entonces yo también lo hago. Frente a la cultura, frente a lo que la sociedad determina como correcto o incorrecto, no. El contraste contra lo que yo debo examinar mi andar, mi caminar, es con el camino que el Señor trazó en las Escrituras. El Señor dejó establecido en las Escrituras cuál sería el sendero que sus hijos, que los salvos deberían andar. Por eso es importante, letra B, examinar el camino del Señor. Examinemos el camino del Señor. Proverbios 16:7 dice lo siguiente: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, es decir, que sí existe un camino que es agradable al Señor. Yo no necesito precisamente recordarle a detalle cuál es ese camino. Lo que sí puedo recordarle es dónde usted va a encontrar ese camino, y es en las Escrituras. Es en las Escrituras. Hermanos, este año que pasó, ¿realmente cuánta Biblia leímos? Este año que pasó, ¿realmente cuánto estudiamos y escudriñamos las Escrituras para conocer a nuestro Señor y para conocer el sendero por el cual Él quiere que andemos? Y este año que viene va a ser lo mismo.
¿Cuántos fines de semana tiene el año? 52, me dijeron ahorita en el devocional. Es decir, que hay algunas personas que, si es que vienen los 52 sermones del año, solo 52 veces al año abren su Biblia en una reunión, en esta reunión, si es que traen la Biblia. En contraste con 365 días que tiene el año. Amigos míos, no basta 56 sermones para que camines bien con el Señor. Es necesario que nosotros seamos consumidos por las Escrituras, que seamos consumidos por la oración, que seamos consumidos por esa vida de hábitos santos para andar conforme a lo que el Señor quiere que andemos. De lo contrario, fácilmente nos desviamos, ¿o no? ¿O no? Salmos 18:30 dice en cuanto al camino del Señor, en cuanto a Dios, su camino, ¿cómo es? Es perfecto. Y le voy a enseñar, si es que no la conoce, esa preciosa palabra. Acrisolada es la palabra del Señor. Acrisolada es sin mancha, sin pecado, pura, limpia. Limpia, acrisolada es la palabra del Señor, y esa palabra es escudo a todos a los que Él se acogen. Por lo tanto, es con la palabra del Señor con la que tú debes contrastar tu camino. Debes abrir tu Biblia y revisar si realmente estás en la fe, andando en los caminos del Señor. La nación judía estaba lejos del Señor. No escudriñaron su camino, no escudriñaron la palabra del Señor, la ley del Señor que ya existía. Y por eso su conciencia estuvo cauterizada y pasó lo que pasó. Por eso la orden de Jeremías: escudriñemos nuestro camino, revisémonos y volvamos al Señor. Si hay algo en tu vida en lo que sabes que estás lejos del Señor, vuelve al Señor. Vuelve. Dice Isaías 55, el 6 al 7: busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Es momento de volver. Entonces es momento de también examinar en qué estamos, cómo estamos andando, y si encontramos que hay algo que está mal, volvamos al camino del Señor, al camino que Él trazó. Y ese es el tercer punto. Iniciemos el 2026 volviendo al Señor. Entonces está Jeremías allí en Lamentaciones, escribiéndole al pueblo que examinen sus caminos, que los escudriñen, y luego les da la orden: y volvamos al Señor. ¿Cómo lo hacemos, Jeremías? ¿Cómo volvemos al Señor? 41 y 42. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Y cierra esa frase final, ya la voy a explicar al final del sermón: tú no has perdonado. ¿Qué les está diciendo aquí Jeremías al pueblo? Que es momento de regresar, letra A, con un corazón sincero. Vuelve con un corazón sincero. La imagen de coger el corazón con nuestras manos y elevarlo al cielo, al Señor, es como decirle: Señor, aquí está mi corazón, lo más sincero que puede ser, sin apariencias, sin fachadas. Mis queridos hermanos, así como solemos guardar apariencias delante de las personas, también nos hemos vuelto expertos en guardar apariencias delante del Señor. Y nuestras oraciones incluso a veces están cargadas de hipocresía y no de oraciones sinceras. ¿Recuerdan aquel hombre publicano del que habló Jesús?
donde había un fariseo y un publicano. Y el fariseo oraba al Señor diciéndole: gracias porque no soy como ese publicano que está allá orando. ¿Y qué oraba el publicano? Señor, aquí estoy. Ten compasión de mí. Ten piedad de mí, de mi pecado, de mi maldad. Ese es un corazón sincero. Entonces, si tú quieres volver al Señor e identificas un área en la que no estás alineado a la voluntad de Dios, coge tu corazón en oración al Señor y séle sincero a Él. Señor, ni siquiera quiero a veces dejar esto. No puedo dejarlo. Tengo una adicción con este tema, tengo un problema con este asunto. Ayúdame, pero aquí está mi corazón sincero delante de ti pidiéndote ayuda porque yo no puedo. Esa oración sincera tiene mucho más peso y valor que una oración hipócrita en la que ni siquiera has tocado el tema que sabes que está pendiente. Joel 2, del 12 al 13, es una orden que Dios le dio al pueblo: vuélvanse a mí de todo corazón, rasguen su corazón y no sus vestidos. No, el Señor no quiere apariencias. El Señor no quiere personas que aparenten ser perfectas delante de Él. El Señor quiere corazones sinceros. Vuelve al Señor con un corazón sincero, y letra B, con un corazón arrepentido. Lamentaciones 3:42, me encanta lo que dice allí Jeremías. ¿Puede leer conmigo la primera palabra de ese versículo, por favor? Nosotros. ¿Quién está incluido en ese nosotros? Jeremías. Jeremías. Yo no sé, creo que no, que Jeremías haya participado activamente en el pecado del pueblo. No creo que haya sido un idólatra, ni alguien que se haya olvidado de la ley del Señor. Pero él se incluye en el pecado de su pueblo. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Señor, somos nosotros los pecadores. Somos nosotros los que hemos fallado ante tu ley. Y me gusta que no hay excusas. Nosotros fallamos, Señor, pero es que ¿cómo no fallar si es que la ley fue entregada hace tanto tiempo? Nosotros fallamos, Señor, pero es que ¿cómo no fallar si estaba tan tentador la alianza con los egipcios, la alianza con esos pueblos paganos? Señor, nosotros fallamos, pero es que, y un montón de excusas hubiesen podido poner, pero no la pusieron. Soy pecador, yo soy responsable de mi pecado. Y tenemos que aprender eso cuando oremos al Señor. Señor, yo pequé. Pastor, pero es que mi esposa me hace pecar porque es tan irritable, es tan difícil. ¿Cómo no pecar? Pero es que mi esposo me hace pecar, pero es que las circunstancias me hacen pecar, pero es que esto me hace pecar, pero es que esto me hace olvidarme del Señor. Deja de poner excusas y responsabilízate de tu pecado. Inclínate delante del Señor y dile: soy un pecador, Señor. Y no hay excusa. No hay excusa. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona, ¿qué hallará? Misericordia. Volvamos al Señor. Volvamos al Señor. Yo recuerdo en mi adolescencia que volver al Señor, cuando escuchaba estas prédicas, yo estaba lejos del Señor y iba a la iglesia y iba a los retiros de jóvenes y todo el tema, pero yo estaba lejos del Señor, solo iba porque me gustaba. Y cuando yo me exponía a prédicas como estas, donde era el llamamiento a volver, yo pensaba: pero es que me toca dejar esto, pero es que me toca dejar esto, lo otro. Y sentía como una carga de que estaba dejando más de lo que podía llegar a recibir. Pero ¿sabe qué arregló eso? Ver los atributos del Señor, ver su gloria,
ver su majestad, exponerme a la belleza de quién es Cristo, exponerme a la gloria del Señor que está revelada en las Escrituras. Y ahí dije, no tiene punto de comparación cualquier cosa de este mundo con el Señor. Pero si tú todavía piensas que volver al Señor es una carga y que te toca dejar cosas que no quieres dejar, es porque todavía no has contemplado al Señor como debe contemplarse. Tienes que abrir la Biblia y contemplar al Señor en toda su plenitud. Y ahí te aseguro que no habrá ningún tesoro de este mundo que quieras cambiar por el Señor. Ninguno. Volvamos al Señor. Y cuarto, quiero ya cerrar el sermón con esa frase final del versículo 42. El punto 4 es: iniciemos el 2026 recordando que estamos en Cristo. Recordemos que estamos en Cristo. Al final de las palabras de Jeremías, Jeremías le dice al Señor lo siguiente: ¿tú qué? ¿Tú no has perdonado? Efectivamente, la nación judía estaba viviendo de primera mano el castigo y la ira de Dios, no en su plenitud, porque la plenitud del castigo y del juicio de Dios es la muerte. Si el Señor hubiese sido plenamente justo con este pueblo, los tenía que matar a todos, porque la paga del pecado es la muerte. Aún el Señor tiene justicia como mezclada con misericordia. Yo no sé cómo funciona eso, y deja a algunos vivos, pero no los perdonó. Y vinieron las consecuencias. Dice en Lamentaciones 2 que el Señor cogió su arco, lo tensó contra ellos y estuvo listo para disparar. Estaban viviendo la ira de Dios, el castigo de Dios. Eso ocurría antes de que Cristo viniera, porque antes de que Cristo viniera, el pueblo funcionaba bajo la ley, y la ley decía: si haces cosas buenas tienes bendiciones, si haces cosas malas tienes maldiciones. Y allí estaba la maldición de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero ¿qué ocurre cuando llega Cristo? Cuando viene Cristo y está entre nosotros con una vida impecable y muere en la cruz del Calvario cargando con los pecados nuestros, pasados, presentes y futuros, toda la ira y el castigo de Dios reposa por completo en Cristo. Y Cristo es castigado con todo el furor de Dios, con toda la ira de Dios. Por lo tanto, para los que estamos en Cristo, jamás vamos a oír esa frase de que el Señor no nos perdona, porque el Señor ya nos perdonó en Cristo. Jamás vamos a oír que el Señor nos abandona, porque ahora estamos en Cristo. Jamás Dios nos va a dar la espalda. En Timoteo está escrito, en Tito está escrito, que aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Y entonces no van a venir problemas? Sí, solo que ahora cambian un poco de enfoque, y se lo quiero enseñar rápidamente. Letra A: en Cristo tenemos el perdón de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 1: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en ¿quién? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que estamos en Cristo ya no hay ninguna condenación. Y esa es una excelente noticia para iniciar este 2026, ¿no? Amén. Pero qué preocupante para los que no están en Cristo, porque la Biblia sí dice que aquellos que están fuera de Cristo, sobre ellos todavía reposa la ira de Dios.
Y es una ira mezclada ahí con misericordia, porque si todavía alguno de nosotros no está en Cristo y te tiene con vida, es porque el Señor te está dando tiempo y oportunidades para que vengas a Cristo, para que doblegues tu corazón, te arrepientas y encuentres salvación en Él. Y encuentres refugio, encuentres promesas de lo que va a ocurrir, encuentres esperanza. Por lo tanto, si hoy tú consideras que sigues fuera de Cristo, inclina tu rostro ahorita en el tiempo de meditación y pídele perdón al Señor por tus pecados y que te salve, para que estas buenas noticias de las que estamos hablando también sean para ti. Letra B: en Cristo ya no hay castigo, sino que hay disciplina restauradora. Es decir, todavía nosotros andamos equivocándonos, pero ya el Señor no nos va a castigar con una ira punitiva, sino que ahora el Señor va a venir con una disciplina que restaura, como la que en teoría usted tiene con sus hijos. Es una disciplina que lo restaura, que le hace entender el mal en el que está y que lo va a restaurar para que ahora ande bien. Entonces, para los que estamos en Cristo, las dificultades hacen parte de ese proceso restaurador del Señor para nosotros. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 7. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Entonces el Señor te ve, me ve, y ve esa carne todavía orgullosa, ve que nosotros todavía no queremos rendirnos al Espíritu, ve que no estamos encontrando tiempo para orar, ve que no estamos encontrando tiempo para congregarnos, para hacer para andar en el camino santo que Él ha determinado. Y viene la disciplina. Y la disciplina duele, pero nunca esa disciplina va a ser para lastimarte o castigarte, sino que esa disciplina va a ser para restaurarte. ¿Está bien? Por lo tanto, podemos decirle al Señor con alegría: disciplíname todo lo que quieras. ¿Cuántos quisieran que sus hijos dijeran eso? Papá, disciplíname, enséñame. Los hijos maduros, cuando ya han crecido, sí le dicen a los papás: papás, gracias por la disciplina que tuviste conmigo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, nosotros somos hijos maduros del Señor y podemos decirle: Señor, disciplíname, cambia en mí lo que has de cambiar. ¿Ok? Y para cerrar, permítame hablar un poco, ya voy a terminar, se lo prometo, sobre el tema de las bendiciones. ¿Cuántos quieren bendiciones este 2026? Y dicen los pastores y profetas: ¿quién quiere bendiciones? Bendiciones. ¿A qué le llamamos bendiciones? ¿Qué es una bendición? Entonces, decimos que el Señor nos bendice cuando nos da carro, cuando nos da comida, cuando nos da familia, cuando nos da techo. Y hasta cierto punto digo que sí, pero eso mismo el Señor se lo da a todos los impíos también. Sobre nosotros, los hijos de Dios, ya reposan, ya tenemos las bendiciones más grandes, importantes, valiosas, majestuosas, el término que usted le quiera poner, ya las tenemos reposando sobre nosotros. Dice, letra C: en Cristo tenemos toda bendición posible. Efesios capítulo 1 versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido ¿con cuánto? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué es bendecir? Decir bien. El Padre, cuando Cristo resucita, da toda bendición sobre Cristo.
toda posible cosa buena que el Padre pudiera decir algo, la dijo sobre Cristo. Bendito eres. Y nosotros que estamos en Cristo, tenemos todas esas bendiciones también sobre nosotros. Perdonados, justificados, adoptados como hijos, herederos juntamente con Cristo, esperanza en el cielo. Mi querido amigo, para este 2026, si tu confianza, si tu gozo descansa en estas bendiciones de las que te estoy hablando, ¿qué te puede quitar el gozo? ¿Qué circunstancia de este mundo te puede quitar el gozo? Pero mientras que tus bendiciones estén en las cosas materiales de este mundo, cualquier cosa te va a quitar el gozo. Descansemos en Cristo, nuestro Salvador. Señor, gracias, porque hoy nosotros no escuchamos lo mismo que escuchó Judá, de que no somos perdonados, sino que hoy nosotros escuchamos que ya fuimos perdonados en ti. Tómese unos minutos para meditar en este sermón allí, por favor.